Muy bien. Damos gracias a Dios, hermanos, nuevamente por esta bendición, en verdad, porque es una grande bendición poder estar de pie, poder mirarnos, poder congregarnos, mayormente haciéndolo para el Señor, para la gloria de nuestro Señor. Estamos meditando en la carta de Santiago y el día de hoy, hermanos, estaremos viendo los primeros dos versículos del capítulo número 1 de la carta de Santiago. Y se los comparto, estos dos versículos dicen de la siguiente manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago, Jacobos, viene de la palabra griega Jacobos, que se traduce como Jacobo, es el medio hermano de Jesús, uno de los 7, por lo menos, hermanos de Jesús, hijos de María. Es este Santiago precisamente quien escribe esta carta. Es Santiago, juntamente con sus demás hermanos, quienes precisamente también no creen en Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña allá en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5, dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Oigan, ni sus hermanos, cada uno de ellos, creían que Jesús era el Hijo de Dios. Ninguno de sus hermanos creían que Jesús era el Mesías prometido. Ninguno de sus hermanos creían en el ministerio de Jesús. Fue hasta después, cuando Jesús se le aparece en esa resurrección a Santiago, cuando Santiago cree en Jesús, cuando Santiago experimenta esa conversión. Y ahora Santiago cree que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora Santiago cree que Jesús es el Mesías. Y ahora Santiago cree en el ministerio de Jesús. Y tanto es así que ahora Santiago es parte de ese ministerio de Jesús mismo. Pero es hasta la conversión de Santiago. Es hasta que Jesús se le aparece a él. Y Pablo narra esa aparición allá en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 7. Dice, después apareció a Jacobo, a Santiago. Dice, después a todos los apóstoles. Después de su conversión, Santiago ahora se identifica, dice, como siervo. La palabra siervo viene de la palabra griega doulos, que se traduce como servidor. Ahora Santiago se identifica como un servidor de Dios y del Señor Jesucristo. Pero también la palabra doulos significa esclavo. Oigan, por amor, esclavo voluntario y esclavo también sin paga, sin sueldo. De esa manera se traduce la palabra siervo. Y Santiago se identifica ahora a todos los lectores como un esclavo por amor, como un esclavo voluntario, dice, de Dios, entendamos, Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Santiago, hermanos, bien pudo haberse revelado o dado a conocer como el hermano del Señor. Santiago bien pudo llenarse tal vez de orgullo y decir, yo soy el hermano del Señor Jesucristo. Pero en lugar de ello,
vemos que con toda humildad, él elige llamarse siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Aun cuando para este entonces, hermanos, Santiago ya ocupaba una posición de autoridad en la iglesia de Jerusalén. Él era líder, él era el pastor de la iglesia de Jerusalén para este entonces. Pero aún así, con esa autoridad de líder, de pastor de la iglesia de Jerusalén, y aún siendo el hermano de Jesús, él decide llamarse esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Y esto habla de esa humildad. Humildad, hermanos, que debe estar presente en cada creyente verdadero de Jesús. Humildad que debe estar presente en cada líder, en cada pastor. Debe estar presente. Y lejos de llenarnos o de llenarse de orgullo el líder o el pastor, debe actuar con toda humildad. Y debe decir, en lugar de decir yo soy el pastor, o yo soy el líder, yo soy el maestro, debe decir yo soy esclavo de amor, por amor voluntario. ¿De quién? De Dios y del Señor Jesucristo. Esta humildad, hermanos, caracteriza entonces a cada creyente de Jesucristo. Y cada creyente de Jesucristo debe de practicar, debe de vivir en esta humildad siempre. Nos debemos de dar a conocer a los demás hermanos, y no nada más a los demás hermanos, sino al mundo entero, con esa humildad que un día caracterizó también a nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo nos enseñó allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 28, dice de la siguiente manera: como el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, dice, sino ¿para qué? Para servir. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de tomar este ejemplo de Jesús también. Y así como Jesús, siendo Dios mismo, dice que Él no vino para ser servido, para que le sirvieran a Él, sino que Él vino para servir. Nosotros también debemos de tomar ese ejemplo. Y debemos de vivir día con día practicando esa humildad, pero también ese servicio. ¿Quién? A nuestro Dios. Y con toda humildad debemos de hacerlo. Porque eso nos va a identificar como verdaderos creyentes de Jesucristo. Santiago dirige su carta, dice, a las 12 tribus, a los 12 clanes o linajes, entendamos, del pueblo de Israel. Estas 12 tribus dice que se encuentran o que están en la dispersión, que están en esa diáspora o que se encuentran dispersos. La palabra dispersión se traduce también como judíos convertidos al Señor que residen en otros países, países gentiles. Y es Santiago que dirige su carta a ellos, a judíos convertidos que vivían fuera de Israel, fuera de Jerusalén, que vivían entre las naciones. Es a ellos quien Santiago les escribe esta carta. Y nos dice también la palabra de Dios allá en Juan capítulo 7, versículo 35. Dice, entonces los judíos, entendamos este contexto, los no convertidos, dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? ¿Quién es este? Jesús. Dice que no le hallemos. Dicen, ¿se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Los judíos mismos, los fariseos mismos, los no convertidos, sabían también de la existencia de hermanos o de judíos convertidos al Señor
que se encontraban dispersos entre el mundo gentil. Y es a ellos que Santiago escribe esta carta. Ahora, podemos preguntarnos cuál es la causa o cuál fue la causa de la dispersión de estas 12 tribus. ¿Qué fue lo que provocó esa dispersión? Y podemos responder o podemos decir, primeramente, la deportación de Israel hacia Asiria. Y en esa deportación fueron 10 tribus. Pero también podemos hablar del exilio de las 2 tribus restantes de Benjamín y Judá hacia Babilonia. Y por último, también podemos hablar ya en la nueva dispensación de la persecución, oigan, y expulsión por causa de la fe en Jesucristo de los hermanos creyentes que vivían en Jerusalén. Hermanos que tuvieron que salir huyendo porque eran perseguidos, porque eran atribulados. Y esas son las causas por las cuales las 12 tribus se encuentran dispersas entre las naciones. Allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 6, dice de la siguiente manera: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Notemos esto. Es el rey de Asiria quien no nada más toma o conquista Samaria, sino que se lleva a Israel, dice, cautivo hacia su país, hacia Asiria. Y se lleva precisamente a estas 10 tribus de Israel. Oigan, las cuales nunca más volvieron a regresar a Israel. Ahí mismo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, verso 11, dice: y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, dice, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Oigan, parte de esas 2 tribus restantes, Judá y Benjamín, son llevados, exiliados, ¿a dónde? A Babilonia. Y creo que cada uno de nosotros conocemos la historia. Después de que se cumplen esos 70 años de cautiverio en Babilonia, ellos van regresando por partes. Pero muchos de ellos que fueron exiliados en Babilonia no regresaron. Muchos de ellos se quedaron a vivir allá. Y son a ellos precisamente que Santiago les escribe. Muchos de los que habían sido deportados y exiliados también, que ya no regresaron a Israel, seguían participando de las festividades, de las fiestas que se hacían en Jerusalén. Y muchos de ellos vinieron precisamente a la fiesta de Pentecostés. Y allí muchos, no todos, experimentaron esa conversión y llenura del Espíritu Santo en sus vidas. A estos convertidos, Santiago les está escribiendo. Es a ellos que moraban fuera de Jerusalén. Dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 5. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno, dice, les oía hablar en su propia lengua. Versículo 7. Y estaban, dice, atónitos
y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros, dice, hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, dice, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, y dice cretenses, árabes, les oímos hablar, dice, en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, le decían, están llenos de mosto. De todas estas naciones, hermanos, que ya se han mencionado, venían estos judíos dice piadosos, notemos, no convertidos todavía, dice judíos piadosos. Vienen a esta fiesta de Pentecostés, oigan, y quedan maravillados, quedan atónitos, quedan perplejos, porque escuchan de repente a los apóstoles hablándoles en su propia lengua natal, de donde ellos venían, aún siendo judíos. ¿Y qué es lo que escuchaban ellos? Dice el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, dice, Señor y Cristo. Versículo 37. Al oír esto, ¿qué es esto? La predicación del Evangelio, precisamente que estaba predicando el apóstol Pedro. Dice, al oír esto, se compungieron, se conmovieron, dice, de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Notemos esto, hermano. Cuando ellos escuchan el mensaje del Evangelio, el mensaje que trae y que te da esa vida eterna, mensaje que aplica el Espíritu Santo en tu corazón, cuando ellos escuchan esto, ellos se compungieron. Su corazón se conmovió totalmente. Y es cuando ellos experimentan verdaderamente un arrepentimiento en su vida. Y por causa de ese arrepentimiento en su vida, sus pecados son perdonados, dice el apóstol Pedro. Y es precisamente en ese momento cuando ellos se arrepienten y sus pecados son perdonados, cuando ellos son llenos del Espíritu Santo. Posteriormente ellos regresan a sus lugares de origen, pero ya son judíos convertidos al cristianismo, judíos que abrazaron la fe en Cristo, judíos que el Espíritu abrió sus corazones en ellos y dijeron, Señor Jesús, creo en ti. Y es a ellos, hermano, que Santiago dirige esa carta o escribe esta carta por causa de ellos. Ahora, en la nueva dispensación también, los creyentes que habitaban en Jerusalén fueron perseguidos, fueron atribulados, fueron expulsados por causa de su fe en Jesucristo. Ellos fueron
expulsados de Jerusalén después de la muerte de Esteban. Dice también el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1, y Saulo, dice, consentía en su muerte. Dice, en aquel día hubo una, notemos, gran persecución. No tan solamente fue una persecución, dice que fue una gran persecución. Y no es contra todos los judíos, no es contra todos los habitantes de Jerusalén, sino que es esta tribulación, esta persecución contra la iglesia, dice, contra aquellos que habían abrazado la fe en Jesucristo. Es contra ellos que se encontraban, dice, en Jerusalén. Dice, y todos, notemos, todos los que creían en Jesús, todos los creyentes, dice, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, dice, a excepción de quienes, de los apóstoles, de los líderes de las iglesias. De ahí en fuera, todos los creyentes fueron expulsados, fueron perseguidos. En el capítulo 11 también del libro de los Hechos, versículo 19, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron, dice, hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a quienes, a los judíos. A cada uno de estos hermanos que fueron perseguidos, a cada uno de estos que fueron expulsados por causa de la fe en Jesús, Santiago les escribe esta carta. Santiago termina este versículo 1 diciendo, salud. Es un saludo a cada uno de ellos. Es un estar bien o que estén bien cada uno de ustedes, aunque se encuentren dispersos, aunque se encuentren perseguidos, aunque hayan sido expulsados. Santiago dice que estén bien ustedes. Pero también esa palabra se traduce como gozo a ti. Santiago desea que cada uno de ellos, aunque ya habían sido expulsados, echados fuera de Jerusalén, Santiago desea que ellos tengan gozo, un gozo verdadero. Santiago continúa diciendo en el versículo 2, dice ahora, hermanos míos, dirigiéndose a cada creyente, dirigiéndose a cada cristiano judío. Y notemos, les llama hermanos míos, no de sangre, sino espiritualmente eran hermanos de Santiago. Estos que han sido expulsados, oigan, de sus hogares, de sus posesiones, judíos, cristianos, que habían perdido todo, hermanos, por causa de su fe en Jesucristo. Y decir que habían perdido todo es pensar en que perdieron su casa, perdieron todas sus posesiones, oigan, y perdieron también parte de su familia por causa de su fe en Jesucristo. A ellos les está escribiendo Santiago. A ellos les dice, hermanos míos, ustedes que han sido expulsados de sus casas, ustedes que perdieron todas sus posesiones, ustedes que perdieron su familia o parte de su familia, pero también ustedes que sufren porque son explotados y son abusados por aquellos que son ricos económicamente. Ustedes que son llevados a las cortes y son juzgados injustamente.
Ustedes que son calumniados por creer en Jesús, a ustedes les estoy escribiendo y les digo que estén bien, que estén llenos de gozo. Les doy mis saludos. En el versículo 6 del capítulo 2 de Santiago, dice Santiago, pero vosotros, refiriéndose a los ricos, dice, habéis afrentado, habéis deshonrado, habéis maltratado. ¿A quién? Al pobre. Notemos la opresión, notemos la deshonra y maltrato que cometían los ricos a los pobres. Aparte de que fueron perseguidos, aparte de que fueron echados fuera, ellos todavía eran oprimidos, eran afrentados, eran maltratados, eran deshonrados por los ricos. Sigue diciendo, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Y este arrastrar podemos tomarlo también de una forma literal. Los judíos convertidos al cristianismo, sumidos en esa gran pobreza porque fueron despojados de todo, todavía eran oprimidos por los ricos. Y no nada más eran oprimidos, sino que eran arrastrados literalmente y llevados a los tribunales, a los juzgados. Y allí eran juzgados de una manera injusta. Estos cristianos judíos que vivían en esa pobreza, más adelante vamos a ver cómo esos ricos abusaban también, haciéndolos trabajar, explotándolos en ese arduo trabajo, oigan, y no dándoles el sueldo que ellos necesitaban o merecían recibir por su trabajo. Dice el versículo 7, no blasfeman ellos, quienes los ricos, el buen nombre que fue invocado sobre Jesús. A estos que sufren, hermanos, a estos que padecen, les escribe Santiago y les dice, tened, dice, por sumo gozo, tened por suma alegría, tener por sumo deleite. A primera vista, pareciera, hermanos, que Santiago no está consciente de la situación, de las dificultades o de los sufrimientos que su pueblo está viviendo o está padeciendo. Pero recordemos que él fue también testigo de la muerte de Esteban. Él mismo presenció ese sufrimiento, esa agonía, esa muerte de Esteban. Él mismo sabía que todo su pueblo había sido perseguido, que había sido atribulado, que su pueblo había sido echado fuera de la tierra de Judea, de Jerusalén, por causa de la fe en Jesucristo. Y Santiago, por medio de su carta, les ofrece a ellos que padecían, a ellos que sufrían, a ellos que estaban sumidos en la más grande e inmensa pobreza y sufrimiento. A ellos les ofrece palabras de aliento y les exhorta a gozarse aún en medio de la aflicción. Podemos tal vez preguntarnos, ¿quién puede gozarse? ¿Quién puede sentir alegría? ¿Quién puede deleitarse cuando sufre, cuando padece, cuando se duele? ¿Quién de nosotros podemos hacer eso? Pero cada creyente, hermanos, en medio de la aflicción, en medio del dolor,
tenemos ese gozo, tenemos esa alegría, porque sabemos que si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos también para Él. Y esa es la alegría, ese es el gozo, esa es la satisfacción que cada uno de nosotros tenemos. Pablo dice también allá en Romanos capítulo 5, versículo 3, y dice, y no solo esto, sino que también dice, nos gloriamos, nos jactamos, alardeamos, oigan, nos llenamos de orgullo, dice, en las tribulaciones. ¿Quién puede enorgullecerse cuando se encuentra en medio de una tribulación? ¿Quién puede jactarse? ¿Quién puede alardear cuando se encuentra sumido en esa tristeza, en esa agonía, en ese dolor? ¿Quién? Solamente un creyente, solamente un cristiano, solamente aquel que tiene a Cristo en su corazón. Solamente él. Dice, sabiendo que la tribulación, dice, produce, ¿qué cosa? Paciencia. Y entre más paciencia nosotros querramos tener, hermanos, más tribulación necesitamos ser sometidos. No sé cuánto nosotros digamos, yo quiero ser más paciente para con mi esposa, yo quiero ser más paciente para con mis hijos, yo quiero ser más paciente para con los demás. Oigan, necesitas entonces ser atribulado más todavía. Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 6, en lo cual dice, vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los creyentes. Dice, os alegráis. Entendamos según el contexto de nuestra salvación. Creo que cada uno de nosotros nos alegramos, nos llenamos de gozo, en verdad, porque sabemos que somos salvos. Creo que no hay nadie de nosotros que podamos estar tristes porque somos salvos, sino que estamos llenos de gozo, de alegría, porque somos salvos. Y dicen, lo cual vosotros os alegráis. La salvación causa y trae alegría a nuestro corazón, porque sabemos en dónde estaremos después de que partamos de este lugar. Dice, aunque ahora, dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, tengáis que ser angustiados, entristecidos, dice, en diversas pruebas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a lo largo de nuestra vida como creyentes, hemos sido afligidos en diversas pruebas? Enfermedades, luchas. ¿Cuántas cosas no hemos pasado? Y si hubiera aquí alguien que dijera, yo no he sido atribulado, yo no he sido afligido, yo le diría, sé paciente, porque llegará tu momento. Porque eso es necesario, dice. Dice Pedro, si es necesario, dice. Y es necesario, hermano. Cada creyente es necesario ser sometido a diversas pruebas. Y eso es lo que vivían los cristianos judíos. Ellos estaban sometidos en diversas pruebas. Ellos habían perdido todo, hermanos. A veces nosotros cuando perdemos algo insignificante, andamos afligidos, andamos hasta tristes. Ellos perdieron su casa, sus propiedades, su familia, perdieron todo. Y aparte eran afligidos, eran oprimidos. Y a veces nosotros con algo insignificante
ya sentimos que somos afligidos. Yo te digo, espérate, porque llegará a tu vida, llegará a mi vida la verdadera aflicción. Allá en el Sermón del Monte también, Jesús mismo lo dice en el capítulo 5 de Mateo, versículo 11. Dice, bienaventurados sois cuando dice, por mi causa, notemos, por mi causa, por la causa de Jesús, por la causa de la fe en Él, por la causa de su servicio en Él o a Él, dice, os vituperen. La palabra vituperar se traduce como difamar, se traduce como atacar, como molestar. Y Jesús mismo dice que somos bienaventurados cuando somos difamados por causa de Él. Somos bienaventurados cuando somos atacados, cuando somos agredidos, cuando somos molestados por causa de Él. Dice, y os persigan. Cuando nos persigan, dice, por causa de Él, somos bienaventurados. Y no nada más eso, sigue diciendo, y digan toda clase de mal, dice, contra vosotros, mintiendo, dice, ustedes son bienaventurados, son dichosos. Cuando sufren, cuando padecen por causa de Jesucristo. Somos dichosos, hermano. Somos bienaventurados en gran manera. Sigue diciendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, dice, es grande. ¿En donde? En los cielos. Dice, porque así como tú eres atacado, así como eres vituperado, así como te molestan, así como te persiguen, así como hablan mal de ti, así los profetas, dice, padecieron, sufrieron, dice, antes de vosotros. ¿Cuántos hemos sufrido, hermanos, por causa de Jesús? ¿Cuántos hemos sido molestados, atacados, difamados por causa de Jesús? Y si no ha pasado esto, yo te digo, espera, sé paciente. Porque cuando menos lo esperes, o de quien menos lo esperes, serás difamado, serás atacado, serás molestado, perseguido, y hablarán toda clase de mal contra ti. Pero todo eso tiene un propósito, todo eso tiene un porqué. Y Santiago dice, hermanos míos, tener por sumo gozo, dice, por grande gozo notemos. Dice, cuando os halléis, esta palabra halléis se traduce como caer, como ser rodeado. Entonces Santiago dice, hermanos míos, tengan por grande gozo cuando ustedes caigan o cuando ustedes sean rodeados, dice. Y dice, en diversas, notemos, en diversas, no nada más dice una, sino dice en diversas. Y la palabra diversa se traduce como multiforme o como variadas. Pruebas, adversidades. Cuando caigan, dice, cuando sean rodeados de una multiforme adversidad, tengan sumo gozo, tengan suma alegría. Siéntanse dichosos, siéntanse felices. Aún en medio del dolor, de la tristeza, de la agonía, siéntanse dichosos. Alaben al Señor.
Estén gozosos. Que la adversidad, hermanos, no nos quite la tranquilidad, que la adversidad no nos quite el gozo, la alegría que tenemos por causa del Señor, sino todo lo contrario. Yo recuerdo en una ocasión fuimos a visitar a un hermano, nuestro hermano Joel y nuestro hermano Maki, que estaba ya en su etapa final, padecía cáncer. Y los dolores de este hermano eran dolores insoportables, nos expresaba él. Y llegamos nosotros para alentarlo, para animarlo, para fortalecerlo. Y empezamos a cantar alabanzas juntamente con él, y él levantaba ahí en su lecho de muerte, él levantaba sus brazos a Dios y decía: Señor, aquí estoy. Y aún en medio de la adversidad, aún en medio del dolor que él sentía, él gritaba y alababa, glorificaba el nombre de Dios. Él se gozaba juntamente con nosotros. Y esto es lo que Santiago dice, hermano. Tengan por sumo gozo, por grande gozo, dice. Cuando ustedes caigan, cuando ustedes sean rodeados de diversas o multiformes pruebas, adversidades, luchas, siéntanse dichosos, estén contentos, que la enfermedad no te quite el gozo de tu Señor, que ese dolor, que ese sufrimiento no baste o no sea suficiente para quitarte el gozo, la confianza y seguridad que tú has depositado en tu Señor. Dale gracias a Dios. Y aún en medio de lo que estemos viviendo o de lo que vayamos a vivir, digámosle: Señor, gracias, Señor, estoy contento, estoy alegre. Porque si yo parto de este lugar, si mis ojos se cierran, es lo único que me impide que yo vea tu rostro, Señor. Y al hacerlo, estaré en tu misma presencia, Señor. Y eso nos debe llenar de gozo, hermano, de alegría. ¿Cuánto sentimos ese gozo? Y dice: tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, estas diversas pruebas o adversidades son las que Dios usa para probar tu fe o la fe de cada creyente. Y notemos, dice, son diversas, son multiformes, son variadas. Y cada creyente en su momento las van o las vamos a experimentar. Esas diversas, multiformes y variadas, oigan, pruebas o adversidades. Nadie puede escapar de ellas, hermanos. Nadie puede escapar de esas diversas pruebas o adversidades. ¿Por qué causa? Porque es Dios mismo quien pone al creyente en ellas. ¿Para qué? Para hacer probada su fe y confianza en Él. Es Dios mismo quien utiliza estas adversidades. Es Dios mismo quien utiliza estas pruebas para hacer probada tu fe, para ver tu confianza en Él, para ver tu dependencia hacia Él, aún en medio de la escasez, aún en medio de lo que estemos viviendo. El Señor utiliza estas diversas pruebas para probar tu fe, confianza, dependencia, seguridad hacia Él. Por eso es que nadie puede escapar de ellas. Pero debemos de tener algo presente, hermanos. La bondad y la gracia de Dios para con nosotros es la que nos llena de gozo y felicidad cuando estamos o cuando estemos en medio de las diversas pruebas.
Santiago, notemos, exhorta, anima, alienta a sus lectores a considerar las pruebas como causa de sumo gozo, dice. Él los anima. Él mejor que nadie como pastor, como líder de la iglesia de Jerusalén, él que presenció la muerte de Esteban, él que presenció la persecución de cada creyente de Jesucristo, el que sabía de los sufrimientos que estaba pasando el pueblo judío, entendamos creyentes. Él les exhorta, él les dice, consideren las pruebas o las diversas adversidades que ustedes están viviendo como causa de sumo gozo. Como creyentes, hermanos, cada uno de nosotros debemos de ver la mano poderosa de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Y aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos más dolorosos de nuestra vida, cada creyente ve la mano poderosa de nuestro Dios, porque es su mano la que nos sostiene, la que nos fortalece, la que nos da de su gracia, de su bendición. Es su mano la que nos da o nos llena de gozo y alegría, aún en medio del dolor y sufrimiento. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros, como creyentes de Jesucristo, en el momento de la prueba, en el momento del sufrimiento, del dolor, podamos ver la mano de Dios y podamos ser fortalecidos de esa manera. Que nuestra fe, hermanos, se fortalezca más y más por medio de esas adversidades y pruebas que Dios mismo traerá a nuestra vida para fortalecernos, para confiar más todavía en Él. Quiera Dios, hermanos, entonces, que como creyentes de Jesucristo, siempre estemos llenos de gozo, de alegría. En medio de la situación que estemos viviendo, porque al vivir de esa manera reflejamos o evidenciamos que somos verdaderos creyentes de Jesucristo. Y que ni aun el dolor nos detiene, ni aun el sufrimiento nos detiene el alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Amén. Amén, hermano.